Hola gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan incisivo como una colonoscopía sin anestesia y tan bueno que da risa, no tanta risa como el presidente Rodrigo Chávez revirtiendo en horas su decisión de no celebrar el Consejo de Gobierno en Cartago por la celebración de la independencia, pero damos risa. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, pero todo el mundo me dice simplemente Ernie, como Adele es simplemente Adele, Taylor Swift es simplemente Taylor, y a la UCR simplemente le tomó 9 años volver a medir las violencias de género que experimentan sus estudiantes. La última encuesta que hizo el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer en 2012 al respecto, encontró cosas como que el mayor acosador de nuestras estudiantes era la violencia física, y que conocían también las protecciones de la UCR contra el hostigamiento sexual, que si les hubieran hecho un examen en aquel momento no les daba ni para ampliación. Casi una década después, el CIEM hizo de nuevo esa encuesta el año pasado, una encuesta que varía en metodología y en eso le vamos a entrar, empezando porque se amplió a sedes y recintos e indagó otras áreas además, puesto que mucho ha cambiado en 9 años, incluyendo una reforma a la Comisión contra Hostigamiento Sexual, que es el único órgano en la universidad que procesa estos casos, y la asignación de tantas competencias al CIEM que parece que está a cargo de las gemas infinitas. Ese chiste es del año pasado, porque justamente el año pasado tuvimos aquí a las investigadoras detrás de esa encuesta en anticipación en aquel momento a su aplicación. Hoy, un año después, con los resultados publicados, regresan para entrarle con la doble tracción a lo que hallaron. La encuesta fue telefónica para conocer la incidencia y prevalencia de la violencia contra estudiantes mujeres en la Universidad de Costa Rica. Se aplicó entre el 28 de junio y el 16 de julio del año pasado a 700 estudiantes de toda la universidad de manera representativa en términos de las distintas sedes que hay en nuestra UCR. Les presento entonces a las invitadas de hoy. Por un lado tenemos a María José Chávez Gross, socióloga, investigadora, docente del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Hola, muy buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo el trabajo que hemos hecho en el equipo. Por otro lado tenemos a Silvia Mesa, psicóloga, investigadora también del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Recuerdo, la vez pasada yo le dije doña Silvia, pero me dijo que le dijera Silvia, entonces por si acaso me dice que puedo continuar. Entonces Silvia, ¿cómo está? Hola Ernie, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos, sobre todo para poder compartir los resultados de esta investigación. Un gusto tenerla con nosotros. No es tanto un gusto tener su melodiosa voz porque me opaca como locutor, pero eso pasó también en el programa anterior. Y también tenemos a alguien que fue alabada en nuestro programa anterior, pero que no la tuvimos en este momento, que es justamente otra de las investigadoras, en este caso la compañera que estaba encabezando la parte de estadística, la estadística Yorleni Quiroz. Yorleni, ¿cómo está? Mucho gusto, Ernesto, un placer a poderlas acompañar esta vez. Un gusto tenerla con nosotros. Quisiera antes de ir a una pausa, dos cositas. La primera es, ¿cuáles son los principales cambios metodológicos que hacen a esta encuesta diferente a la que se había aplicado en 2012? Pues yo. Dale. En 2012, para empezar, cuando quisimos conseguir la muestra para hacer la investigación, resulta que la forma en que el registro llevaba los datos no permitía procesarlos. Entonces tuvimos que utilizar como marco muestral la guía de horarios para elegir los grupos a los cuales íbamos a ir. Esta vez se hizo una muestra representativa, que después va a hablar Yorleni de ella con más detalle que yo. Entonces ya ahí tenemos una diferencia importante. En 2012 solo trabajamos con las estudiantes de la Rodrigo Paso y ahora llegamos a sedes y recintos. La encuesta de 2012 fue un cuestionario autoaplicado. ¿Qué decíamos? Llegábamos al aula y lo repartíamos y allí las personas contestaban. Es muy difícil hacer un cuestionario autoaplicado porque está el profesor presionando que terminen, es una encuesta larga porque los compañeros molestan, porque algunas terminan y a la otra que no terminó le da cosa y entonces lo entrega por la mitad. Y en este caso hicimos una encuesta telefónica con un
dispositivo que nos permitía recoger la información de manera inmediata. Entonces recogimos más información. Tercera diferencia importantísima. La encuesta de 2012, en el caso del hostigamiento sexual, sobre todo, porque el procedimiento en los otros tipos de violencia fue muy similar. En el caso del hostigamiento sexual, utilizó como base del cuestionario el reglamento de la universidad vigente, que era el de 1997, que tenía unas pocas formas de hostigamiento. Esta nueva encuesta utilizó como base el reglamento aprobado en 2020, que amplía las formas, que especifica más formas, ¿verdad? Y voy a decir una cuarta cosa que no sé hasta dónde, porque como preguntamos, lo que preguntamos son conductas, pero también una mayor sensibilidad que permite darle importancia a ciertas conductas que no se les daba hace 11 años. Entonces creo que por ahí se explican las diferencias metodológicas que dan cuenta de las importantes diferencias que vamos a encontrar en los resultados, fundamentalmente en discriminación y en hostigamiento sexual. Como lo mencionó Silvia, pues en esta ocasión agregamos las sedes. Por tiempo y un poco de presupuesto, pues no se hizo muestra que represente cada una de las sedes y recintos, sino lo que se tomó en cuenta fue separarlo en dos grupos: la sede Rodrigo Facio, como la de mayor representación de cantidad de estudiantes, y las otras sedes como un segundo grupo, lo que nosotros vamos a llamar estratos. Ok, pero entonces, dos preguntas sobre eso. Entonces, la cantidad de estudiantes que se entrevistó de sedes es proporcional a al peso de la población de sedes en los estudiantes. Se tomaron en cuenta suficiente muestra para poder hacer el análisis. Como no es completamente proporcional, lo que se hizo fue crear un ponderador, un factor que nos haga poder hacer una inferencia con sedes y Rodrigo Facio. Okay. Para extrapolar, por así decir, extrapolar los datos que obtuvimos a todas las estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Ok, perfecto. Antes de ir a una pausa, en una palabra, ¿cómo describirían ustedes el panorama que pintan estos datos? Preocupante. Yo diría que auxilio. Ok, preocupante, auxilio. Yorleni Quiroz. Es como, yo lo veía igual que Silvia, una preocupación en que por dicha tenemos cómo visualizar esa preocupación y poder tomar decisiones. De acuerdo. Con esas palabras vamos a hacer una pausa y regresamos a entrarle con la doble tracción a los resultados de esta nueva investigación tan importante. Hacemos periodismo tan incisivo como colonoscopía sin anestesia. Lo hacemos con humor tan descarado como un presidente. Acosador comprobado. Llantos y risas sacamos. Sin respuestas lo jalamos. La doble tracción, miércoles 4 p.m. Estamos de vuelta, listos para entrarle con la doble tracción con María José Chávez, Silvia Mesa y Yorleni Quiroz, investigadoras del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, quienes realizaron el año pasado una nueva encuesta para medir la incidencia y prevalencia de la violencia contra las estudiantes mujeres en la UCR, tanto en todas las sedes, por un lado, sede Rodrigo Facio y por otro lado, las otras sedes. Decíamos al inicio que le tomó casi una década a la UCR volver a medir estas violencias de género contra sus estudiantes mujeres. La última medición se había hecho en 2012. Esa deuda se salda entonces este mes con la publicación de este nuevo y mejorado estudio del CIEM. Para pintarles a ustedes que nos escuchan cuánto ha cambiado el panorama, vamos a jugar así iba y así va con nuestras invitadas investigadoras. Yo les voy a tirar una medición que arrojó el estudio de la UCR sobre este tema en 2012 y ustedes me van a decir si ahora, 9 años después, nos va igual, mejor o peor, contándome pues qué dio la medición esta vez. 3 de cada 10 estudiantes mujeres aseguraban haber sufrido de violencia física en 2012.
Así iba en 2012. ¿Cómo va, según la última medición de 2021? Para la medición actual tenemos que el 45,5% de las estudiantes de la sede Rodrigo Facio reportan alguna de las diferentes situaciones de violencia física por las cuales preguntamos. Entonces aquí podemos ver que hubo un aumento entre lo que las estudiantes reportaron en 2012 y lo que reportan ahora. Ok, perfecto, porque recordemos que en 2012 la encuesta se aplicó solo a estudiantes de la sede Rodrigo Facio. En este caso, la nueva encuesta tiene nuevos datos porque incluye a las otras sedes, donde encontramos entonces un 38,7% de estudiantes que mencionan haber sufrido algún tipo de violencia física. Y también recordar que esta violencia física por la que se pregunta no es exclusiva a haber sido experimentada dentro de la universidad, sino que puede haber sido también fuera y dentro de la universidad. Eso nos da una cifra general, ya incluyendo todas las sedes juntas, de un 42% que dice haber sufrido violencia física. Ahí, no sé si nada más como puntualizar dos cositas. Para poder trabajar sobre estas preguntas en cada una de las manifestaciones de la violencia, siempre nos remitimos a lo que está establecido en el marco normativo, ¿verdad?, costarricense, que en este caso es la Ley contra la Violencia Doméstica, que dice que se va a entender por violencia física una serie de conductas, y a partir de esa definición están planteadas estas preguntas, porque no, es decir, no preguntamos cosas que se nos ocurre que a lo mejor tal vez podría ser violencia física o no, sino que están delimitadas, digamos, por un concepto normativo que nos dice más o menos dónde empieza y dónde termina la conducta, ¿verdad? Que eso es importante que la gente lo sepa. Y también es importante que la gente sepa que todo lo que tenía que ver con violencia, es decir, violencia física, emocional, patrimonial y sexual, hicimos dos preguntas con relación a los ofensores. ¿Quién fue, verdad? Y entonces ese quién fue pudo ser cualquier persona y como decía Silvia también anteriormente, en cualquier momento de la vida, no es si esto le pasó recientemente, sino que le pudo haber pasado hace 5 años, hace 10, hace 15. Y una última cosa importante sobre esto es si alguna de las personas, porque ellas podían señalar a varias personas, porque esto les pudo haber ocurrido varias veces, si alguna de esas personas tenía alguna relación con la universidad. Ok, de acuerdo. Otra cosa también, un contexto importante para quienes nos escuchan, es que pueden escuchar violencia física y podrían estar incluyendo dentro de ese concepto violencia sexual, hostigamiento sexual, y justamente con base en esto que dice María José, donde se parte de un marco normativo, se diferencian esas manifestaciones, o sea, de hecho, violencia sexual y hostigamiento sexual están por separado con porcentajes todavía un poquito más altos que violencia física, un 43% en caso de hostigamiento sexual y un 45% en caso de violencia sexual. Es un 72,5% la violencia emocional, así es como puntúa, que es la más alta, digamos, de las que ustedes preguntaron. La de menor puntaje fue la violencia patrimonial con un 20,7%. Ahora, regresando a 2012, 2 de cada 10 estudiantes que respondieron en aquel momento dijeron haber experimentado específicamente violencia sexual. Justamente ahora, con base en la medición de 2021, ¿nos está yendo mejor o peor? En materia de violencia sexual, en esta ocasión, prácticamente la mitad de las estudiantes de la sede Rodrigo Facio nos reportan situaciones de violencia sexual, 48,3%. Entonces también vemos un aumento en comparación con lo que teníamos, con lo que pudimos recopilar en 2012. De acuerdo. En otras sedes, según la investigación, se encontró un 41% de estudiantes mujeres que respondieron haber sufrido algún tipo de violencia sexual, y la cifra general, ya a nivel de la universidad, es de un 45%. Recordar nuevamente que esta violencia sexual es un concepto aparte a hostigamiento sexual dentro de esta investigación. Va otra. La mayoría dijo en 2012 ser víctima de
toqueteo sin consentimiento, seguido de violación, seguido de porno venganza. Ahora, en 2021, ¿cómo va la cosa? Ahora, la situación de violencia sexual que más reportaron las estudiantes fueron tocamientos. Me parece que eso coincide con lo que tenemos para 2012. En segundo lugar, si la forzó o trató de forzarla a tener relaciones sexuales. Y en tercer lugar, que podríamos vincularlo con situaciones de pornovenganza, digamos, el hecho de difundir o haber difundido fotos o imágenes de ellas en situaciones comprometedoras, que imágenes que ellas de pronto compartieron con alguna persona con un fin específico y esta persona termina divulgándolo sin autorización de ella o incluso con algún fin vengativo o de extorsión. ¿Ok? Después, 2 de cada 10 estudiantes encuestadas también dijeron en 2012 ser víctima de hostigamiento sexual en la universidad. La mayoría eran comentarios no deseados, piropos, seguido de acercamientos sexuales. Así iba en 2012. ¿Cómo va en 2021? Aquí también vemos, le voy a decir un aumento, digamos, tomando las precauciones de lo que ya Silvia contaba antes sobre las diferencias metodológicas que en estos casos nos puede jugar trampas, ¿verdad? Pero tomando en cuenta esas precauciones, nuevamente vemos un aumento importante, ¿verdad? Con relación a los datos que obtuvimos en el 2012. En esta ocasión, el 49,4% de las estudiantes de la sede Rodrigo Facio reportan haber vivido alguna situación de hostigamiento sexual. Aquí, en materia de hostigamiento sexual, a diferencia de las otras manifestaciones de la violencia, estas situaciones ocurrieron directamente con personas vinculadas a la Universidad de Costa Rica. De acuerdo. Después, la mitad de las estudiantes encuestadas en 2012 declaró haber sido discriminada por ser mujer. Recordemos que las estudiantes encuestadas en 2012 eran todas de Rodrigo Facio. Así iba en ese momento. ¿Cómo va ahora? Ahora también vemos cambios y hay un cambio también importante con relación a las preguntas que se hicieron en materia de discriminación en 2012. Porque en esa ocasión, Silvia, puedes corregirme, se preguntó por situaciones de discriminación en general, ¿verdad? No, sí se preguntó si... ¿Se hacía la diferencia fuera y adentro de la U? Sí, 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 sí. Okay. Sí, sí, sí. Pero, Okay. no sé, pero aquí sí yo considero que no se le daba importancia a esta diferencia que se hacía y ahora sí. O sea, son 11 años de trabajo en visibilización de la violencia contra las mujeres a nivel no solo de la universidad, sino en la sociedad, mundialmente, ¿verdad? O sea, el impacto que han tenido los medios de comunicación, o sea, las campañas masivas, las de Me Too, o sea, todas esas situaciones han llevado a que las mujeres sean más conscientes de que eso que les hacen es tratarlas diferente que a los hombres. Para 2012, el 52,5% de las estudiantes reportó haber vivido alguna situación de discriminación y ahora los datos nos dicen que el 85,4% de las estudiantes reporta haber vivido alguna situación de discriminación. Aquí vemos un aumento considerable en el periodo de 9 años entre una medición y otra. Ok, y después, la última, al menos un 70% de las estudiantes encuestadas en 2012, todas estudiantes de sede Rodrigo Facio, dijeron no conocer el reglamento contra hostigamiento sexual, las acciones de la UCR para prevenir discriminación, haber recibido capacitaciones en el tema. Así iba en 2012. ¿Cómo va ahora? Por lo menos enfocémonos en lo del reglamento sobre hostigamiento sexual. Ahora, en promedio, el 55,2% de las estudiantes dice conocerlo. Concretamente, en el caso de Rodrigo Facio, este dato es de 58,7%. También una precisión importante en este sentido es que
Esta medición, como bien decía Ernesto al inicio del programa, se hizo entre junio y julio del año 2021. Esto significa 8 meses después de la reforma integral que se hizo al reglamento contra el hostigamiento sexual. Más bien para nosotras, el hecho de que en este caso en particular de hostigamiento sexual, vemos con optimismo que con tan poco tiempo, ¿verdad?, las estudiantes mencionaran que en al menos saben que el reglamento existe, ¿verdad? No les hicimos un quiz para saber qué tanto conocen o no, pero por lo menos saben que hay un reglamento y bueno, y también como decía Silvia al inicio, pues esto nos sirve como una línea de base para saber a dónde también fortalecer las acciones de capacitación e informativas que lleva a cabo la universidad. Perfecto, me robó las palabras de la boca porque justamente esa precisión me parece muy importante, que conocimiento es una cosa y dominio del reglamento es otra, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, esta última parte que mencionamos justamente destaca porque es el área de todas las que hemos mencionado en este juego de así iba y ahora así va, que es donde sí hubo una mejoría notoria, ¿verdad? Porque hablábamos de 30% de estudiantes que conocían del reglamento hace 9 años y ahora hablamos de que más de la mitad de la población que responde a nivel general y en Rodrigo Facio también. En las otras sedes es un 45,8, pero pues bastante cerca, pues dicen que lo conocen. Ahora, empecemos a problematizar un poco más. Los actores en la UCR con la competencia, entiéndase las facultades y las obligaciones para apoyar al estudiantado con su denuncia de violencia de género, son la Comisión contra el Hostigamiento Sexual, que es la única que puede darles trámite, y la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, que es este equipo interdisciplinario de apoyo. Sin embargo, los datos revelan una disonancia. Estas unidades institucionales son las que menos nombran las denunciantes entre sus principales recursos de apoyo. ¿En qué medida es eso reflejo de que la institución está siendo eficaz en ser un agente preventivo de la violencia y hostigamiento sexual para el estudiantado? ¿En qué medida refleja esa disonancia que la UCR se ha logrado posicionar como aliado a la población estudiantil en estos casos y que ha logrado informarles qué hacer en casos de denunciar? ¿Cómo lo valoran ustedes? Yo voy a hablar de la Defensoría específicamente porque la Defensoría fue creada en el nuevo reglamento. Entonces, solo llevábamos un año y poco de creación de la instancia. Y se preguntó específicamente por la Defensoría. No se preguntó si saben que hay un equipo, no, se preguntó la Defensoría. Entonces, probablemente ahí hay un pequeño sesgo. De todas maneras, no lo conocen lo suficiente. No lo conocen lo suficiente y eso nos da a nosotras por lo menos la idea y si bien vamos a hacer grupos focales para sacar las recomendaciones, yo sí tengo una recomendación que necesitamos campañas para promover los recursos que tiene la U y dónde invierte la U. Y también, y eso sí tengo que decirlo, necesitamos reforzarlos, ambas cosas, porque tanto la comisión como la Defensoría no tienen suficientes tiempos asignados para poder atender a la demanda cuando se desborda, ¿verdad? Y si hacemos campañas se nos puede desbordar. Silvia Mesa, usted y yo nos vemos una vez al año, pero me está leyendo la mente con un montón de cosas que está diciendo. Porque pensamos, ¿verdad? Pues sí. Ahora, ¿qué piensa usted sobre la parte de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual? Porque como mencioné, tanto la Defensoría, que en efecto es nuevicitica, ¿verdad? Como la Comisión, que esa no es nueva para nada, puntúan son las que menos se nombran como recursos de apoyo para las denunciantes, según las mismas denunciantes. ¿Qué está pasando? ¿Qué señal da eso de la eficacia de la universidad como institución en posicionarse como agente contra eso? Yo debo decir que eso da la señal de que no es suficiente lo que se hace. Y se hace mucho para lo que se tiene, ¿verdad?
O sea, yo te puedo decir que desde el CIEM, con el proyecto de cero tolerancia al hostigamiento sexual, hacemos capacitaciones a diestra y siniestra, a veces son 3.000 personas en el año, pero la población de la universidad está cerca de las 40.000 personas. Pero ¿cuánto podemos hacer con un tiempo completo, un tiempo y medio creo que tiene el proyecto? O sea, ¿cómo hacemos con eso para llegar a toda la universidad? El proyecto tiene un tiempo completo. Un tiempo completo, nada más tiempo. Bueno, y la Defensoría tiene 2 tiempos y medio, así que, y más o menos la comisión está igual, ¿no? La comisión tiene, ¿cuántos son? 2 y medio, 3 y medio tiempos. O sea, entonces, eso nos demuestra que son instancias muy pequeñas para el tamaño de la universidad, pero también nos demuestra que es necesario difundir, que es necesario que la gente lo sepa. Porque, ¿qué nos pasa si no? Lo que nos ha pasado siempre, desde el 97, que las unidades académicas, las sedes, lo que sea, la oficina que sea, se inventan un procedimiento. Y también yo siempre les recuerdo a los señores y señoras directores, decanos, etcétera, que hacer un procedimiento diferente del establecido es una falta grave, ¿verdad? Y eso es una cosa que se ha hecho en esta universidad muchísimas veces. Entonces, sí cuesta eso, cuesta mucho. Ok. María José, Jorleni, ¿algo que agregar sobre qué ilustra para ustedes esta disonancia de la eficacia de la institución para posicionarse como agente preventivo de la violencia de género? Bueno, bueno, dale, perdón. como decía Silvia, ¿verdad? No se puede trabajar mucho con los pocos recursos que se tiene, pero sí nos da una alerta de que esa comunicación que debemos generar hacia las unidades académicas también tenga un sentido de apoyo y no solamente de información, sino que las unidades académicas, que al final de todo son los que tienen más relación con las estudiantes, un poco más de forma continua, puedan generar esa conciencia y también generar esa confianza en que hay un proceso, hay unidades, hay todo un reglamento, que puedan ellas respaldarse por cualquier eventualidad y no solamente decir que existe y no informar realmente, bajar la información hasta el nivel de las estudiantes, que son las que realmente tienen que informarse en este caso. Ok. Y algo que yo quisiera agregar es que hay una ventana de oportunidad que también nos dan los datos de la encuesta, que tienen que ver con la pregunta de cuáles son los principales recursos que ellas necesitarían para denunciar, ¿verdad? Y si bien es cierto, aquí tuvimos pocas respuestas, de hecho en el informe lo ponemos en números absolutos, pero si vemos las 5 cosas que ellas mencionan en primer lugar, todas tienen que ver con la universidad, es decir, muy a pesar de todas las dificultades que podamos encontrar, yo que siempre le ando buscando como el lado optimista a las cosas, es como que las estudiantes no han perdido la fe de que la universidad puede ser un recurso de apoyo y no han perdido este sentido de exigencia de que la universidad tiene cosas que hacer y que la universidad les tiene que responder, ¿verdad? Aquí mencionan en primer lugar más información sobre el proceso, en segundo lugar mencionan mayor acompañamiento legal por parte de la Defensoría, en tercer lugar mencionan más acompañamiento psicológico por parte de la Defensoría y en cuarto lugar contar con más apoyo de su círculo personal dentro de la U. Perfecto. Yo dije que eran telépatas, pero yo creo que me hackearon la entrevista que tengo en Google Drive, porque justamente eso que usted acaba de decir era lo que quería acotar, que me parece un contexto muy importante, porque alguna gente podría decir, bueno, pero es que las estudiantes no acuden a la comisión y la defensoría porque prefieren apoyarse en otros actores. O sea, aunque la comisión y la defensoría estuvieran volando en su funcionamiento, no buscarían la información ahí, pero en realidad, como muy bien dice María José, cuando se les preguntó cómo se les podría apoyar, las cosas principales que mencionan, todas tienen que ver con acciones que son competencia de estas unidades y directas de la institucionalidad, ¿verdad? Ahora,
por ahí me estuvo soplando un momento, Silvia, la respuesta a esta pregunta, que es que en el informe de 2012 que yo tengo venían recomendaciones. En este todavía no veo recomendaciones. Entonces, ¿qué pasa con estas recomendaciones? Y si nos pueden dar algunas luces sobre recomendaciones que ustedes inmediatamente al concluir este proceso, ya ustedes saben, ok, esto tiene que ir a esa sección de recomendaciones con base en lo que tenemos hasta el momento. Ujú. Tal vez yo cuento como qué es lo que sigue y ahorita entre las tres peloteamos recomendaciones nuestras como parte del equipo de investigación. El último tramo de este proyecto es hacer consultas con actores del movimiento, bueno, con estudiantes organizadas, con chicas estudiantes organizadas, con especialistas del tema de violencia contra las mujeres, que son tanto fuera como dentro de la U, un poco con la idea de presentarles esto y recoger recomendaciones de qué cosas podríamos hacer en 3 escenarios al menos. La parte de prevención, la parte de atención y la parte de sanción. Esa es una cosa. Y bueno, y le doy la palabra a mis compañeras mientras voy pensando yo también mis propias recomendaciones. Silvia, usted mencionó una. Yo voy a mencionar 2. La necesidad Ajá. de difundir más los servicios existentes. Y la segunda es consecuencia de la primera. Si yo voy a estar difundiendo y publicitando que tenemos servicios, los servicios tienen que fortalecerse, ¿verdad? O sea, eso implica inversión de la U. Y eso habrá que negociarlo y las autoridades decidirán cómo se puede hacer. Te voy a soplar que este año ya tenemos 23 denuncias. 23 personas que han denunciado. Y eso nos tiene sobrepasados. Entonces, sí se van a necesitar más recursos. ¿De acuerdo? Yo le... 23 además de las denuncias que ya venían en curso, ¿verdad? Hay 40 en trámite. Uh-huh. Sí, bueno, en mi caso, como Silvia mencionaba al inicio, esto es una línea base para poder tomar en cuenta una medición más general de la Universidad de Costa Rica. Y entonces una de las principales recomendaciones es poder mantener estas mediciones constantes en el tiempo para no solo ver cómo está, sino para ver qué tan efectivas han sido estas posibles recomendaciones que damos, mayor apoyo que podamos obtener, y en especial porque este tipo de investigaciones no es fácil desarrollarlas. Entonces, básicamente el proyecto se ha desarrollado con mucho voluntariado y para poder continuar y mantener una medición, un diagnóstico, sí tenemos que tener mucho más apoyo. Bueno, usted justamente me da pie para mi siguiente pregunta, porque usted menciona la necesidad de la continuidad de estas mediciones y es de interés público que las mediciones que tantos recursos cuestan se tomen en cuenta, ¿verdad? Y que ojalá que no caigamos en que en la siguiente medición veamos o que no se movió para ningún lado el asunto o que empeoró, ni hablar si la medición se termina haciendo una década después otra vez y seguimos con que la mitad no conocen el reglamento, ¿verdad? A pesar de que la otra mitad sí lo conoce, etc. Eso, con base en el historial de la universidad, genera preocupación. Porque en 2012, entre las recomendaciones que la encuesta emitió, figuraban las siguientes: construir una ruta crítica para los casos de violencia contra las mujeres con responsabilidades bien definidas para todas las instancias. Ustedes el año pasado me comentaron pues que esa ruta crítica se seguía construyendo, ¿verdad? En este momento. Crear una normativa en materia de discriminación. Eso se creó, pero hasta hace 2 años. Enfatizo que es la de discriminación, no hostigamiento, para que no se me confundan quienes nos escuchan. También establecer instancias de apoyo y acompañamiento para las víctimas de discriminación. Eso igual se creó hasta hace 2 años. Recordemos también que fue justamente a la antesala de los últimos 2-3 años que se generó esta
pues yo creo que hasta cabría llamar la revolución de estudiantes que salieron a acusar con nombres y apellidos a docentes. Otra recomendación era implementar mecanismos de información y sensibilización de carácter obligatorio para todo el personal docente de la Universidad de Costa Rica. Eso no es obligatorio 10 años después. Realizar un proceso de capacitación en materia de normativa sobre el hostigamiento sexual con jefaturas académicas y administrativas para evitar, lo que mencionaba Silvia, la aplicación de normativas improcedentes en estos casos o procesos de ahí, a criterio personal, exacto, de cada quien. Nosotros les comentábamos el año pasado que en 2018 habíamos enviado una consulta a todas las unidades sobre qué capacitación le habían dado a su personal, y la mayoría de las que respondieron dijeron que no habían hecho capacitaciones al respecto o que eso le tocaba al CIEM. A lo que ustedes respondieron que las unidades no tienen que esperar a que el CIEM les toque la puerta para pedir capacitación en la materia. Ustedes me dirán si todas las jefaturas están capacitadas, ¿verdad? Otra recomendación era continuar los procesos de información hacia la población estudiantil para que sepan qué hacer en casos de hostigamiento sexual. Por lo menos en cuanto al nuevo reglamento de contra hostigamiento sexual, la divulgación no se había hecho al año pasado que tuvimos nuestro encuentro. Nosotros revisamos hoy el buscador de Facebook de la página oficial de la Universidad de Costa Rica. El último posteo que habla de hostigamiento sexual se hizo en 2020. El directorio FEUR no había divulgado el reglamento para nuestra entrevista hace un año. A la fecha, utilizando el mismo buscador de Facebook en su página, se tiene un posteo a inicio del año donde sí mencionan datos de la comisión, de la cantidad de denuncias que han recibido a lo largo de los años, y pues dan los contactos de la comisión, pero no se habla todavía tampoco del reglamento contra el hostigamiento sexual. Entonces sigue, por lo tanto, sin haber una campaña institucional al respecto. Entiéndase por campaña un esfuerzo de comunicación institucional para divulgar la comisión y el reglamento. Entonces, después de toda esta hablada, importante, pero hablada porque me tomó mucho tiempo, a la luz de que tomó 8 años para que esas 2 recomendaciones se dieran, de las que se dieron, y que las 4 restantes siguen sin materializarse o se han materializado pues modestamente una década después, ¿qué hace falta para que no pase lo mismo con las recomendaciones que ustedes van a emitir? ¿Qué hace falta? Yo veo a Silvia, hizo una cara así como de dolor. Cuénteme, Silvia, cuénteme. Puedo decir 2 palabras nada más: voluntad política. ¿De quién? De las autoridades universitarias. O sea, así como se reformó el reglamento con la presión de las estudiantes, pero con voluntad política del Consejo Universitario, que se hizo un magnífico proceso para reformar el reglamento, también hace falta voluntad política de las autoridades para que haya campaña, porque las campañas necesitan fondos, para que en este momento se está haciendo un proceso de capacitación sobre el reglamento a las autoridades, lo está haciendo la comisión, ¿verdad? Pero también la comisión tiene recursos limitados, ¿verdad? Entonces, sí hay cosas que se hacen, pero que a veces no logran cubrir lo que es esta universidad, que es muy grande, ¿verdad? Por lo menos para Costa Rica es una universidad muy, muy grande. En este momento, desde Rectoría, hay una iniciativa en la que varias personas del CIEM estamos colaborando, no solamente personas del CIEM, pero también el CIEM, donde estamos diseñando unos módulos de autoaprendizaje sobre enfoque de género, discriminación y hostigamiento sexual, que se van a colocar en las plataformas de autoaprendizaje de la U, que está dirigido a funcionarias y funcionarios de la U. La expectativa es que esto sea obligatorio para todas las personas que somos funcionarias de la U. Son como 3 cursos que todos y todas vamos a tener que hacer. Otra cosa que quería mencionar con relación a la parte de prevención, sobre todo en lo que tiene que ver con hostigamiento sexual, con el reglamento nuevo hay 2
elementos, además de la oficialización de las campañas, ¿verdad? Que históricamente han venido llevando a cabo el CIEM con la ODI, pero ya ahora se oficializa como una línea de trabajo para ambas instancias. Además de esto, hay dos iniciativas que yo creo que son muy importantes, que son muy valiosas y que tienen un enorme potencial, pero que ese potencial se concrete depende de la voluntad política, en este caso de las autoridades de las unidades académicas, ni siquiera a nivel de rectoría ni nada, sino de las unidades académicas donde hay una relación más directa con el personal docente. Y es que ahora el personal docente tenemos que incluir dentro de los programas de curso información sobre el reglamento. Esto tiene un enorme potencial y subrayo aquí lo de potencial porque además se plantea que tenemos que dar información en las primeras clases sobre el reglamento. Esto tiene dos propósitos. Por un lado, que las personas docentes entonces nos informemos porque no podemos dar información de algo que desconocemos y a la vez que podamos compartir información y dar a conocer esto entre el estudiantado, porque claramente el proyecto Cero Tolerancia con un tiempo completo es imposible que pueda llegar a todas las sedes, todos los recintos de la universidad. Tiene que haber un compromiso muy fuerte de parte de las direcciones de las unidades académicas por fiscalizar que esto realmente ocurra. Cuando usted dice que estos módulos se espera que sean obligatorios, ¿quién espera? Lo que pasa es que esa parte más política lo desconozco, o sea, no sé si hay un acuerdo ya de que sea obligatorio o no, entonces por eso lo planteo en términos imprecisos, porque no, yo estoy trabajando en la parte técnica, estoy trabajando en la parte de contenidos, de los ejercicios de pedagógicos y tal, pero esa parte más de acuerdo político, de si ya se definió que sea obligatorio o no, yo lo desconozco, entonces para no decir algo incorrecto, no, era para saber si la expectativa era suya o si era de las autoridades, porque desafortunadamente yo dudo que eso vaya a ser obligatorio, porque en la Universidad de Costa Rica, y eso no lo dudo como por emoción, sino por los hechos. En la Universidad de Costa Rica nunca nada se vuelve obligatorio. Hace unas semanas tuvimos una entrevista similar con la comisión encargada de personas con discapacidad y sucedía lo mismo. Que en principio todas las personas que son docentes, mínimo, administrativas también, pues deberían recibir capacitación obligatoria para trabajar en la Universidad de Costa Rica, que se declaró espacio libre de discriminación y accesible, etc. Y no sucede. Y no sucede a niveles de autoridades superiores, pero tampoco a niveles de autoridades medias donde no desean participar y demás. Y hay una preocupación que incluso trasciende a la misma universidad en esta discusión en particular, que por ejemplo no alcanza las capacitaciones que tienen que ver con inclusión de la población con discapacidad, y es la espada de Damocles que tenemos ahora encima, que se llama objeción de conciencia, ¿verdad? Vinculados con derechos humanos. Sí, porque por ejemplo eso lo he visto con la comisión en materia de personas con discapacidad. Lo conversaba el otro día con la expresidenta de la FEUR, Yesenia Jiménez, que además es madre estudiante, donde que de hecho la estadística que ustedes logran arrojar de cuántas de estas mujeres son madres o tienen alguien a su cargo, es la primera vez que la Universidad de Costa Rica tiene esa estadística. De hecho, se le adelantó el CIEM a este perfil que está haciendo vida estudiantil, donde también van a preguntar eso. Y la misma expresidenta de la FEUR me decía que a la Asociación de Madres y Padres Estudiantes, todas las acciones que buscaban para mejorar, siempre les decían, sí, pero es que no sabemos cuánta es la población. Entonces, ¿cómo mejorar los servicios de bienestar y salud si no sabemos cuántos son? ¿Cómo mejorar los servicios de orientación si no sabemos cuántas son? Y entonces uno dice, pero es que así las cosas no van a cambiar, ¿verdad? Doña Silvia, usted va a decir algo, perdón.
Sí, yo creo que que lo importante es que tener en cuenta algo que vos dijiste, no sabemos cuántos son, ahora sabemos, porque ese porcentaje que arroja esta encuesta de cuántas chicas son madres es generalizable, es el porcentaje de la universidad por el tipo de muestra aleatoria y que es generalizable a toda la población de la universidad. Entonces ahora sí tenemos las cifras. Ujú, ujú. O sea, Sí, hay cosas. yo menciono lo de las madres estudiantes y lo de las personas con discapacidad porque el asunto es cuánto tomó el No sé. tiempo para conseguir esas cifras, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo veo una falta de voluntad política absoluta, porque es muy fácil hacer cosas cosméticas, es muy fácil hacer cosas que se pueden tildar como ponerse el clavel en el ojal. Pero de ahí, si con base en esas cosas no se generan los cambios sistemáticos, la universidad no va a avanzar en materia de ser lo que se plantea ser en estos temas, ¿verdad? Ahí es donde a mí me preocupa que en 10 años estemos yo aquí. Bueno, usted me dijo que ahorita se va a pensionar, pero María José y Jorleni, aquí y yo, y con las futuras María José y Jorlenis, diciendo, ay, aquí estamos todavía con estas cosas, por Dios. Y que pase lo que usted me mencionó con la ruta crítica, de ahí que se dice, se plantea la ruta crítica, y seguimos 10 años después, ¿y dónde está la ruta crítica? Y ahí lo que me preocupó también, que cuando yo les mencionaba a ustedes lo de el CIEM, lo de esa disonancia de que los actores institucionales son los que menos son nombrados como recursos de apoyo, ustedes mencionaban, tanto Silvia como Jorleni, de todo el trabajo que está haciendo el CIEM. Y entonces me da la sensación como de que el CIEM está solo en la institucionalidad. Y si eso es así, pues por supuesto que esto nunca va a avanzar. Y parece que está solo, porque como les digo, a mí yo no encuentro cuál es la justificación para que, digamos que recursos para una campaña no hay, pero para no haber posteado sobre hostigamiento sexual desde 2020 en el Facebook oficial de la Universidad de Costa Rica. No sé, ahí hay cosas, ahí me parece que trasciende una cuestión de recursos. Voluntad. Nosotras sin recursos tenemos una página de Instagram que se llama UCR Libre de Acoso. Y ahí posteamos muy, muy seguido. Sí, pero eso que usted dice, pero entonces, ¿usted sí está de acuerdo con que el CIEM está solo, entonces? Por supuesto que sí. Ok. Bueno, María José asiente ahí con... Ya Claro. le rompí el espíritu positivo a María José ahorita. Este año vamos a No, tener porque a fin de año tenemos lista la investigación de ruta crítica. Eso sí te sí, puedo. bueno, es que lo que pasa es que hay cosas entre telones que una conoce y es lo que yo digo que a una no le hace perder la fe y es que tiene que ver justamente con todo el trabajo que vamos haciendo a pesar de los recursos limitados. Otra de las compañeras investigadoras del CIEM, Paola Brenes, está haciendo una investigación de ruta crítica para la denuncia por hostigamiento sexual. Entonces, eso también ese es un estudio cualitativo que de alguna manera complementa el trabajo que hicimos a través de una encuesta con esta investigación. Eran 2 investigaciones que en algún momento fueron caminando juntas, esta se adelantó un poquito, pero se van a volver a encontrar para complementar la información, en el caso de lo que está recogiendo Paola, hablando con chicas que han vivido situaciones de hostigamiento sexual y a dónde han estado sus obstáculos, ¿verdad?, para el trabajo con la denuncia. Entonces, yo creo que conocer, digamos, como de estos diferentes esfuerzos que se van llevando a cabo a pesar de los recursos limitados y a pesar de que, vuelvo a decir, es una investigadora del CIEM, o sea, el CIEM está apoyando la investigación, una vez que hay compromiso de diferentes lugares, por lo menos para recoger información, para traducir esa información lo más comprensible posible, para que sea información que sea útil para la toma de decisiones a nivel institucional, y eso todavía, digamos, me da como la esperanza de que hayan cosas que puedan mejorarse en el corto plazo. Bueno, nosotros estamos gestionando una entrevista de rendición de cuentas con el director del Consejo Universitario y con el señor rector.
y le preguntaremos justamente qué se va a hacer para que la información valiosa que ustedes sacaron se tome en cuenta en la toma de decisiones. Ambos Porque conocen sí, la información. porque es que si no, esto no va a cambiar. Y a mí, por ejemplo, me llama la atención poderosamente de que me mencionan que, bueno, pero por lo menos está saliendo en el Facebook que maneja el CIEM de UCR libre de acoso. En Entonces, Instagram. en Instagram. Entonces uno dice, bueno, pero llega el momento donde la universidad se le cuestiona el asunto y ahí sí, todas las autoridades universitarias salen a decir, uy, no, pero vean todo lo que el CIEM está haciendo. Sí, pero si tienen solo al 100 trabajando, excepto cuando se les cuestiona el asunto. Entonces, es que ahí hay un problema de consistencia en el discurso de lo que se está manejando a nivel institucional, porque eso no es una cuestión ni siquiera de opinión, es un hecho, como lo decía Silvia. La Comisión contra el Hostigamiento Sexual, la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, el CIEM, por sí solos, con la infraestructura que les pertenece, no pueden dar abasto con toda la comunidad universitaria. Entonces, o es un esfuerzo institucional o será un esfuerzo en vano, ¿verdad? Un esfuerzo donde el status quo siempre será que no va a ser suficiente porque no hay una coordinación entre los distintos actores, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias a Silvia Mesa, investigadora del CIEM. Muchas gracias a María José Chávez, investigadora del CIEM. Muchas gracias a la alabada Jorleni Quiroz, investigadora del CIEM, quienes estuvieron detrás justamente de este tan necesario estudio, esta encuesta sobre la incidencia y prevalencia de la violencia de género contra estudiantes mujeres en la Universidad de Costa Rica, que no se había hecho desde 2012. Estaremos entonces en contacto para... Ya le vi la manita a María José, para ver qué pasó con las recomendaciones, ¿verdad? Que son muy importantes y les mantendremos también qué dicen las autoridades universitarias. María José. Quería nada más cerrar, sí, agradeciendo mucho por el espacio que nos brindaron el año pasado para dar a conocer esto. Ustedes fueron parte de un esfuerzo que hicimos para dar a conocer, cuando íbamos a empezar con la encuesta, para dar a conocer a las estudiantes que íbamos a recoger esta información, y ese esfuerzo nos dio excelentes resultados. Las estudiantes atendieron nuestras llamadas, las estudiantes atendieron nuestras preguntas, atendieron con confianza, ¿verdad? En lo que les estábamos preguntando, en la seriedad de la investigación, y eso tiene que ver con estos espacios que principalmente desde la doble tracción y desde el semanario nos abrieron, y bueno, y la ODI a través de las redes de la U, para que cuando llamáramos a las estudiantes nos dijeran, ah, sí, estábamos esperando que nos llamaran, o sí, yo sé de cuál investigación está hablando. Y eso fue toda la divulgación que ustedes nos ayudaron a hacer para generar esa confianza previa que nos permitió poder recoger la información. Esto no hubiera sido posible si las estudiantes no hubieran confiado en nosotras, y no hubieran confiado en nosotras si espacios como el de ustedes no nos hubieran ayudado a hacer de megáfono, aunque no fuera queriendo en ese momento. Bueno, pues muchas gracias de nuestra parte. Mientras sea de interés público, como es absoluto interés público este esfuerzo que estaba pendiente de la universidad y que ustedes encabezaron, aquí estaremos siempre, y como le digo, en el momento en que estén las recomendaciones, les volvemos a contactar para ver. Bueno, usted vio ahí que yo la contacté y todo antes de que estuvieran listos los resultados, y María José, Ernesto, calma, todavía no está aprobado el asunto, pero yo le aviso, entonces todo bien, ahí estaremos pendientes. Gracias. Muchísimas gracias.